Hola amigos de Panorama, el día de hoy tenemos como invitado a Jorge Carreño, poeta ocañero. Él nos narrará su historia de la siguiente manera, escuchémosla. Cordial saludo para todos, soy Jorge Eduardo Carreño Casadiego, tengo 27 años, soy de la ciudad de Ocaña y hoy vengo a contarles cómo fue la génesis de mi poesía, cómo comencé en el mundo de la poesía y cómo fueron mis primeros pinitos en este ámbito. Para eso escribí un pequeño texto hablando sobre ello y dice así: mi interés por el lenguaje nació del robo de un pequeño diccionario. Era de un tío sacerdote que por cuestiones de trabajo abandonó su biblioteca en la casa de mi abuela. Apenas lo vi, quedé prendado. Estudié cada palabra y con cada palabra redescubrí el mundo. Me resultaba impresionante cómo cada una era capaz de enunciar un universo y cómo también cada una era poseedora de una belleza inconmensurable. Quizá este fue mi primer contacto con la poesía. Allá en el lenguaje, en cada palabra, una semilla de belleza. Para entonces tenía tan solo 8 años. Nací en un pequeño pueblo del norte de Santander, Ocaña. Allí, por razones que aún ignoro o me resisto a entender, el acceso a la literatura era complejo. Las bibliotecas eran atendidas por personas incompetentes y los libros parecían vedados al público por una ardua burocracia. Un día mi mamá viajó a Bucaramanga y le pedí que me comprara unos libros. Ella me trajo 2, ficciones de Borges, rimas y leyendas de Becker. Mi incipiente contacto con la literatura me impedía comprenderlos, pero de esas primeras lecturas nació una fascinación que hasta la fecha me acompaña y que se manifestó desde la lectura del pequeño diccionario. Leía en voz alta, sin comprender, largos párrafos de Borges y recitaba, casi cantando, los poemas de Becker. Recuerdo incluso grabarme para poder escucharlos, era asombroso. Pensaba en cómo cada palabra se configuraba y formaba esa música extraña y henchida de sentido. Para mí era un asunto menor no comprenderlos, porque gozaba conmovido hasta el llanto de esas curiosas melodías. Luego pasaron los años y los amores infortunados me hicieron recluirme en las bibliotecas. Mientras los jóvenes se burlaban de mí por estar condenado a incontables infidelidades, yo encontraba sosiego en la lectura. Hoy agradezco a la inclemencia y la deshonestidad. Sin ellas quizás habría dejado a un lado un oficio que hoy me justifica y define, la poesía. Recuerdo vagamente las lecturas de aquella época, quizás Kafka, Pascual Duarte y Adolfo Milanés, un poeta suicida de mi pueblo. Ellos me dieron fortaleza y estoicismo. Recuerdo además que aprendí a cantar. Fueron los boleros, las rancheras, una que otra canción sensiblera, las que de una u otra forma afinaron y afianzaron esa sensibilidad. La sensibilidad por ciertas carencias, ritmos, asuntos. El canto me abrió un panorama particular, una nueva forma de sentir. Cuando mi voz cambió, me vi en la obligación de componer canciones que eventualmente fueron poemas. Las canciones que conocía y quería cantar, por una extraña razón, estaban en tonos inalcanzables, y mi voz grave, que en principio fue un inconveniente, me condujo al verso. Escribir, dicho sea de paso, siempre ha sido eso, una manera de sobreponerme a la adversidad. Luego, al salir del colegio, no sabía qué estudiar. Me fui para Bucaramanga a hacer un preuniversitario del cual solía escaparme para ver clases de filosofía en la Universidad Industrial de Santander. Un día, en una de las clases, supe que mi destino era la literatura cuando un profesor leyó a César Vallejo. Yo borroneaba unos versos con los que al final de ese año ganaría un concurso. Era un poema sobre el eterno retorno, o mejor una vaga interpretación del eterno retorno y de la náusea que me producía el recomienzo. De la entrevista para ingresar a la carrera, recuerdo la mirada adusta de mis jueces. 2 profesores parcos e incisivos me preguntaron, entre otras, por qué había elegido literatura. No lo sabía a ciencia cierta, pero tenía la convicción. Lo único que se me ocurrió decir, y aún lo sostengo, es que la literatura para mí es una fuente de asombro y que quería tener una excusa para seguir leyendo y un fundamento para poder escribir. Quería, como dice Rilke en Cartas a un joven poeta, construir mi vida en torno a la necesidad de escribir hasta en el más mínimo asunto. Amo la literatura, estudiarla ha sido sin duda un acontecimiento tutelar, pero mi relación con ella es contradictoria. Las palabras se escapan como agua entre los dedos, era y es un martirio.
Amo la literatura, pero me cuesta, es arduo. Leer un texto es una tortuosa lucha conmigo mismo, una difícil proeza. No logro concentrarme del todo, rara vez lo hago. Apropiarme de los textos es un ejercicio desgastante. Escribir, como decía, ha sido siempre una manera de sobreponerme a la adversidad y ahora incluso de sobreponerme a mí mismo. Escribir como leer es todo un desafío. Cuando escribo lo hago con cada parte de mi cuerpo, como si la palabra fuera un sucedáneo mío, como si en vez de escribir asistiese a un parto. Rilke, en Cartas a un joven poeta, dice que todo se trata de gestar y después parir. Esto me ha dado una cercanía entrañable con el lenguaje, pero a su vez una cercanía dolorosa. Esto lo explico detalladamente en mi concepción de poesía. Entro en confidencias no tanto para suscitar pesares, sino para mostrar cómo mi situación ha derivado en la escritura. No tengo claro en qué momento comencé a escribir, tendría a lo sumo 9 o 10 años. Para entonces yo seguía a pie juntillas el dictado de la inspiración que con el tiempo fui replanteando. El arrebato me daba bellos artefactos que se reducían a mera experiencia estética. Abusaba, si mal lo recuerdo, de una cierta grandilocuencia, y mis temáticas no eran más que un quedo suspiro, una suma de lugares comunes y cursilerías. La poesía, más que el lugar de la sensiblería, es el recinto de la conciencia. La necesidad ha sido mi catalizador desde el comienzo. Escribo porque me urge, porque es una demanda categórica, porque los poemas me justifican y definen. Desde niño presentía que este oficio me acompañaría de por vida. Poco a poco asumí la responsabilidad que esto implica. Aprendí a ver con reverencia a mis maestros, comprendí que las lecturas son la materia prima, que la genialidad es fruto de un ejercicio disciplinado y no de un mero don fortuito. Quizá por ello veo la inspiración con sospechas y raras veces un poema nace ex nihilo y es así nomás definitivo. Debo confesarlo, escribir me cuesta mucho, suelo dedicarme meses a un poema, sopeso cada palabra, cada intención, cada imagen. Dejo que el tiempo decante los poemas, porque el tiempo es quizá quien mejor purga vanidades. El tiempo y la distancia merman el entusiasmo, ese impulso inicial que reviste de encanto los proyectos, porque conviene verlos sin el matiz de la autocomplacencia, porque para mí la poesía no puede ser a secas un hecho estético, algo bonito. Poesía es pensamiento estetizante, es la belleza hecha pensamiento, así como en el principio, cuando la poesía y la filosofía iban de la mano, así como lo hizo Parménides. ¿Cuáles son los artistas más influyentes en mi vida? Hay una frase, unos versos de Jorge Pacheco Quintero que dicen: ahora debes saber que repetidos llevamos en el rostro los rostros de los muertos, para que por nosotros los muertos siempre vivan. Bueno, y esto lo digo porque en el ámbito nacional, quien particularmente más me ha influenciado, o quienes particularmente más me han influenciado y me influencian, son Jorge Gaitán Durán, Miguel Méndez Camacho, Eduardo Cotelamos, Los Felibres, especialmente Adolfo Milanés. Y en cuanto al ámbito internacional, poetas como César Vallejo, Emily Dickinson, Lautréamont, Estefan Mallarmé, Ovidio, San Juan de la Cruz, entre muchos otros que alargarían considerablemente la lista. ¿Qué me inspira a escribir poesía? ¿Cuál considero que es mi estilo? La palabra no es el sitio del resplandor, dice Rafael Cadenas, pero insistimos, nadie sabe por qué. Yo creo que lo que me inspira a escribir poesía fundamentalmente es la necesidad. Yo concibo la escritura en el mismo orden que las necesidades fisiológicas. Escribo como quien respira, como quien come, por una profunda necesidad. Y en cuanto al estilo, mis temáticas particulares son el erotismo y la condición humana. En cuanto a estilo no sabría decirlo. Definir, toda definición petrifica y creo que no tengo manera de explicar mi estilo. El trato con el poema en todo caso es semejante al trato con el amante, de la caricia emana la desnudez. Yo concibo la poesía como un acontecimiento erótico, es un oficio de seducción. La palabra debe conmover, debe, como lo hizo Orfeo, darle vida a lo muerto. La poesía es fundamentalmente eso, es sensibilidad hecha carne de palabras. Ahora voy a leer dos de mis poemas, uno se llama Cicatriz y el otro Ibris. Cicatriz. De cicatriz en cicatriz remendamos la costura, damos hondura a la raíz de nuestra pena. De cicatriz en cicatriz
suturamos los abismos, los hondos vacíos de Dios. De cicatriz en cicatriz, resarcimos nuestra afrenta, el haber nacido y no tener idea de las cicatrices que dejamos. De cicatriz en cicatriz, surcimos a la memoria un latido torpe y débil. Hay que nombrar la cicatriz, el síntoma de que hubo herida, vida y porvenir. Reiterar la cicatriz para que cese, ya no la llaga sino el dolor. Ibris, la sangre no purga la sangre. Quien borra una vida borra una estirpe. Cada holocausto, cada ausencia, desgarra la carne de Dios.